todo parecía un secuestro. Hasta que la verdad salió a flote. El caso real de Susan Smith. La noche del 25 de octubre de 1994, en la pequeña ciudad de Union, Carolina del Sur, una mujer irrumpió en la estación de policía. Respiraba agitada, con los ojos rojos como si hubiera llorado sin parar. Entre sollozos, dijo que había sido víctima de un robo y que un hombre desconocido se había llevado su coche, con sus 2 hijos pequeños dentro. Sus palabras eran cortantes, llenas de urgencia. Se llevó mi auto. Y mis niños están adentro. La policía reaccionó de inmediato. Emitieron una alerta, comenzaron la búsqueda, y la historia estalló en los noticieros locales. La imagen de Susan Smith, joven, de rostro dulce y cabello castaño, apareció en las pantallas de todo el país. Entre lágrimas, pedía frente a las cámaras que el hombre que tenía a sus hijos los devolviera sanos y salvos. Por favor, tráiganlos a casa. Son mi vida. Durante 9 días, Estados Unidos entero vivió pendiente de ese caso. La gente enviaba mensajes de apoyo. Voluntarios recorrían la zona y se ofrecían recompensas. La versión oficial era clara. Un hombre había secuestrado el coche de Susan con Michael, de 3 años, y Alexander, de apenas 14 meses, en el asiento trasero. Pero lo que nadie sabía era que la verdad no estaba en manos de un desconocido, y que el horror estaba mucho más cerca de casa. Susan Leak Vaughan nació el 26 de septiembre de 1971 en Union, una pequeña ciudad de Carolina del Sur donde todos parecían conocerse. Era la menor de 3 hermanos, y creció en un entorno que, a primera vista, podría parecer estable. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por situaciones que dejarían huellas profundas. Cuando Susan tenía solo 6 años, sus padres se divorciaron. Este quiebre familiar la afectó enormemente, ya que hasta ese momento había sido muy cercana a su padre. Poco después, su padre falleció de forma repentina, un golpe emocional que Susan nunca terminó de procesar. Tras ese episodio, comenzó a vivir con su madre, quien años más tarde se volvió a casar. Su adolescencia estuvo marcada por una búsqueda constante de aceptación y afecto. Quienes la conocieron en la escuela recuerdan que era una joven extrovertida, con una sonrisa fácil, pero que parecía esconder inseguridades detrás de su imagen social. Participaba en actividades escolares, trabajaba medio tiempo y soñaba con un futuro fuera de Union, aunque no tenía claro cómo lograrlo. En su último año de secundaria comenzó a salir con David Smith, un joven del mismo pueblo. La relación avanzó rápidamente y, con el tiempo, se casaron. La vida de Susan parecía encaminarse hacia lo que muchos en Union consideraban una historia ideal: un matrimonio joven, un hogar propio y, poco después, la llegada de sus 2 hijos, Michael y Alexander. Michael fue el primero en llegar, en 1991, y Alexander nació en 1993. Ambos eran descritos como niños alegres y llenos de energía, muy unidos entre sí y con un gran apego a su madre. Para los vecinos, Susan parecía una madre devota, y aunque su matrimonio con David tenía altibajos, nadie imaginaba que detrás de las puertas de su casa la tensión era cada vez más fuerte. David y Susan atravesaban discusiones frecuentes, principalmente por problemas económicos y por la vida social de ella, que algunos consideraban demasiado activa para una madre de tiempo completo. Había rumores de que Susan mantenía relaciones extramatrimoniales, algo que ella negaba públicamente, pero que generaba fricciones constantes en la pareja. Ese ambiente, una mezcla de inestabilidad emocional y presión social, fue el caldo de cultivo de lo que, tiempo después, derivaría en una de las historias criminales más impactantes que Estados Unidos presenció en la década de los 90. El 25 de octubre de 1994, Susan dijo que había salido en su coche con los niños para despejarse. Era de noche, el aire estaba frío y la carretera casi vacía.
Según su versión, mientras conducía por una zona poco iluminada, un hombre afroamericano se le acercó en un semáforo, abrió la puerta del lado del conductor y la obligó a salir. Ella aseguró que el hombre tomó el volante y se marchó a toda velocidad, llevándose el vehículo con Michael y Alexander adentro. La historia, tal como la contó, era lo suficientemente dramática como para movilizar de inmediato a las autoridades. La policía activó un operativo que incluyó bloqueos de carreteras, helicópteros, patrullas en zonas rurales y equipos de rescate peinando los alrededores. Cada minuto contaba, y el relato de Susan parecía justificar la urgencia. Los medios nacionales se apoderaron del caso esa misma noche. Las cadenas de televisión transmitían las imágenes de Susan entre lágrimas, con las manos temblorosas, rogando por el regreso de sus hijos. Su frase, "Son mi vida", se repitió en titulares y noticieros de costa a costa. Pero mientras la mayoría veía a una madre desesperada, los investigadores comenzaron a notar detalles que no encajaban. La descripción del supuesto secuestrador era vaga, sin rasgos específicos que pudieran ayudar a identificarlo. Susan decía que había sido un momento rápido y caótico, pero no recordaba detalles que cualquier persona en shock podría haber retenido. Además, no había testigos que confirmaran haber visto al hombre huir con el coche. Ni siquiera las cámaras de seguridad cercanas mostraban algo concluyente. Poco a poco, las dudas comenzaron a crecer. Aunque de cara al público, la búsqueda seguía siendo la de un secuestro. A medida que pasaban los días, la presión sobre Susan aumentaba. Los investigadores la entrevistaban una y otra vez, buscando inconsistencias, y las encontraron. En una declaración, decía que el hombre había aparecido en un cruce, en otra, que había surgido en un semáforo. Los tiempos no coincidían, y los recorridos que mencionaba no tenían lógica con la versión de una huida rápida. El punto de quiebre llegó cuando la policía descubrió una carta reciente que Susan había recibido de Tom Findlay. En ella, Tom dejaba en claro que no veía un futuro con ella y que no quería hijos en su vida. Ese hallazgo encendió todas las alarmas. ¿Y si el secuestro no había sido tal, sino una forma de eliminar aquello que, según Tom, la alejaba de él? Los investigadores la confrontaron con esa información, y tras horas de interrogatorio, Susan se quebró. Admitió que no había habido ningún hombre armado, ningún asalto, ningún robo. Esa noche había conducido hasta el lago John D. Long, con sus hijos dormidos en el asiento trasero. Relató cómo detuvo el coche cerca de la orilla, puso la palanca en punto muerto, liberó el freno y dejó que el vehículo rodara lentamente hacia el agua. No hubo forcejeo, no hubo resistencia. Los niños dormían sin saber lo que pasaba. Susan observó cómo el coche se hundía en la oscuridad, luego se alejó caminando. Y comenzó la farsa que mantendría durante 9 días. La confesión fue un terremoto mediático. El país entero pasó del apoyo incondicional a la indignación. Las imágenes de Susan llorando frente a las cámaras ahora se veían como parte de un engaño calculado. En el juicio, la fiscalía argumentó que Susan había actuado con frialdad y premeditación, que su objetivo era reiniciar su vida sin la responsabilidad de sus hijos, pensando que así podría retomar su relación con Tom Findlay. Presentaron pruebas de sus problemas financieros, de su inestabilidad emocional y de las discusiones con su esposo. La defensa intentó presentar un retrato diferente. Una mujer profundamente deprimida, con un historial de intentos de quitarse la vida y marcada por traumas de la infancia. Alegaron que Susan no buscaba liberarse de sus hijos por conveniencia, sino que estaba en un estado mental tan deteriorado que no veía otra salida a su dolor. El caso polarizó a la opinión pública. Unos veían en ella a una criminal calculadora, otros a una persona con una enfermedad mental grave, abandonada por un entorno que no supo ayudarla. En julio de 1995, Susan Smith fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua,
con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. La sentencia fue recibida con alivio por muchos y con debate por otros. Tras el veredicto, Susan Smith fue enviada a la Institución Correccional de Mujeres de Lead, en Carolina del Sur. Desde el primer día, su presencia generó rechazo entre las demás internas. Su caso había sido tan mediático y tan cargado de indignación pública que incluso dentro de prisión su nombre provocaba reacciones violentas. Durante los primeros años, se mantuvo bajo vigilancia constante para evitar que otras reclusas tomaran represalias contra ella. Con el tiempo, se adaptó al entorno penitenciario, pero siempre bajo la sombra de lo que había hecho. En la sociedad, su figura quedó marcada para siempre. No hubo peticiones masivas de compasión, ni campañas para su liberación anticipada. Cada vez que su nombre aparecía en los medios, era para recordar el caso y reabrir el dolor de quienes siguieron la búsqueda de Michael y Alexander, con la esperanza de un final feliz. En 2010 y 2015, Susan volvió a los titulares cuando se revelaron cartas personales escritas desde prisión a periodistas y conocidos. En ellas, hablaba de su vida tras las rejas, de relaciones que había tenido con otras internas y de cómo intentaba encontrar un sentido a su vida. Pero para muchos, cualquier palabra suya sonaba vacía frente al peso de sus acciones. Aún hoy, Susan Smith sigue cumpliendo su condena. Podrá solicitar la libertad condicional en 2025, pero incluso si la obtiene, es difícil imaginar que la sociedad esté dispuesta a olvidar. Su caso es recordado no solo por el crimen en sí, sino por la manipulación emocional que desplegó durante esos 9 días de búsqueda, engañando a todo un país. El caso de Susan Smith no solo quedó marcado por la tragedia y la manipulación emocional, sino también por la manera en que los medios lo convirtieron en un fenómeno nacional. Durante los 9 días de búsqueda, cada canal de noticias interrumpía su programación para dar actualizaciones. En aquel 1994, sin redes sociales ni alertas en tiempo real como las conocemos hoy, la televisión y la radio eran la principal ventana de información. Y la imagen de Susan, llorando frente a las cámaras, se convirtió en un símbolo de angustia para millones de personas. En ese momento, el país entero parecía estar unido en una sola causa: encontrar a Michael y Alexander. Programas de entrevistas, noticieros matutinos y reportajes de última hora repetían una y otra vez sus fotografías, acompañadas de mensajes de esperanza. Las cartas de apoyo llegaban desde todos los rincones de Estados Unidos, y la historia comenzó incluso a cruzar fronteras, apareciendo en periódicos y noticieros internacionales. Sin embargo, cuando la verdad salió a la luz, esa misma maquinaria mediática que había sostenido la imagen de una madre desesperada, se volvió en su contra con una fuerza abrumadora. Los titulares que antes pedían ayuda, ahora denunciaban el engaño, y las cadenas que habían mostrado sus súplicas comenzaron a reproducir cada detalle de la confesión. Fue un cambio drástico, de empatía absoluta a indignación generalizada, en cuestión de horas. Este vuelco mediático también dejó lecciones para periodistas y autoridades. Muchos comenzaron a cuestionar si la cobertura excesivamente emotiva, sin esperar resultados de la investigación, podía influir en la percepción pública y en la propia presión sobre los investigadores. El caso de Susan Smith comenzó a enseñarse en universidades como ejemplo de cómo el manejo de la narrativa puede moldear e incluso distorsionar la opinión de millones antes de que se conozca toda la verdad. Décadas más tarde, la historia sigue apareciendo en documentales, libros y especiales televisivos. Producciones como Crimes That Shook America o American Justice han revisitado el caso, mostrando entrevistas con investigadores y rescatando imágenes originales de 1994, que aún hoy provocan un nudo en la garganta. Incluso en la era digital, el nombre de Susan Smith sigue generando reacciones viscerales en foros, redes sociales y espacios de debate.
Para quienes vivieron aquellos días, el recuerdo no es solo el de una tragedia familiar, sino el de un país entero que pasó de abrazar a una madre supuestamente desconsolada, a descubrir que la historia que habían seguido con tanta devoción ocultaba un lado oscuro imposible de ignorar. Y aunque el tiempo avance, las imágenes de aquella búsqueda y el posterior giro de los acontecimientos siguen siendo un recordatorio de que, en el mundo del crimen, a veces la verdad duele mucho más que la mentira que la precedió. El caso de Susan Smith sigue siendo uno de los más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos, no solo por lo ocurrido, sino por cómo se desarrolló ante los ojos del mundo. Durante más de una semana, millones de personas rezaron, buscaron y ofrecieron su ayuda pensando que dos niños pequeños estaban en manos de un extraño. Y la verdad, cuando salió a la luz, no solo arrebató la vida de Michael y Alexander, también rompió la confianza de toda una nación. Es un recordatorio de que, a veces, las historias más desgarradoras no son las que involucran a un desconocido, sino las que nacen dentro del propio hogar. Y de que el dolor que deja una mentira calculada puede ser tan profundo como el de la tragedia que la originó. Hoy, más de 30 años después, el nombre de Susan Smith aún provoca escalofríos. No hay titulares que puedan suavizar lo que pasó, ni justificación que borre el impacto de sus decisiones. La imagen de esa joven madre pidiendo en televisión que devolvieran a sus hijos seguirá siendo, para muchos, un símbolo del engaño más cruel. Porque la verdad, en este caso, no liberó, destruyó. Si esta historia te impactó, suscríbete para más casos reales. Y recordá, no todas las lágrimas dicen la verdad.